Y es un gusto presentar y agradecemos la presencia de la magistrada Armida Ramírez Dueñas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, magistrada. Queda en uso de la palabra. Buenas noches. Es un honor para mí el presentar en este congreso, sexto Congreso de Filosofía del Derecho, al doctor Lawrence Salomé Flores Aybar. El doctor actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es parte del equipo de litigio estratégico de la Asociación Civil Informe Histórico y colaborador permanente de la Asociación Civil Derechos Humanos Painal Media. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y en Constitucionalismo por la Universidad de Castilla-La Mancha, país en el que realizó las siguientes, La Mancha, España, país en el que realizó las siguientes estancias de investigación. Estancia doctoral de investigación con el tema neoconstitucionalismo bajo la tutoría del doctor Luis Prieto Sánchez en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Estancia doctoral de investigación con el tema los derechos humanos ante el debate liberalismo-comunitarismo bajo la tutoría de la doctora María José Falcón y Tella en la Universidad Complutense de Madrid, España. En su experiencia docente y académica destaca que es profesor de la Escuela Judicial, de nuestra Escuela Judicial del Estado de México, a nivel especialización y maestría. Un profesor, además, muy apreciado por todas las generaciones de sus alumnos. Profesor a nivel especialización y maestría por más de 10 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor invitado en el Campus Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, ha sido profesor a nivel especialización, maestría y doctorado en distintas universidades públicas y privadas del país. Tiene varios textos publicados. Por mencionar algunos, tenemos Elementos para el análisis formal de los argumentos, Exceso ritual, manifiesto en homenaje al doctor Jorge Whitker, Análisis formal del recurso electoral de revisión, Argumentación jurídica, práctica y deontología, Género y reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, Comentarios a la sentencia sobre bullying del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Derechos humanos laborales de las personas migrantes, Derecho de las personas, una conceptualización desde la posición no positivista del derecho y comentario al test de proporcionalidad en el caso Bronco. Por otro lado, algunas de las distinciones recibidas son integrante del Consejo y del Consejo Editorial de la revista Métodos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, jurado de las medallas Ponciano Arriaga y Carlos Monsiváis, que otorga la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Ha sido ponente en distintos foros académicos especializados, articulista permanente, jurado en exámenes de grado y director de tesis a nivel especialización y maestría. Queda con ustedes en uso de la voz el doctor Lawrence. Gracias a ustedes por su asistencia, por su permanencia, por encontrarse involucrados y por ser atentos a lo que la filosofía del derecho tiene que aportar. Ya cuando es algo, parece una muletilla, pero es cierta, ya cuando a uno le toca hablar al final, pues ya todo está dicho, máxime de las dos excelentes exposiciones que se han dado, dos personas que aprecio mucho, Marisa, mi compañera del posgrado durante muchos años, compañeros profesores ambos, y a quien le guardo también un aprecio muy especial. Más que quisiera yo dar una charla,
una charla con ustedes sobre temas que a mí me inquietan profundamente, porque a veces en el ámbito jurídico se dan como por entendidos. A veces nosotros los abogados, cuando razonamos, damos como por ciertos o como por entendidas ciertas premisas que desde el punto de vista lógico no son del todo claras. Por eso es que he señalado que hablaría de la lógica y la argumentación. Bien, en primer lugar, quisiera yo dar mi concepto o mi posicionamiento de lo que entiendo por lógica. En mi opinión, la lógica, independiente de la lógica jurídica, independiente de la lógica en la argumentación jurídica, la lógica como área del conocimiento, la lógica como una ciencia, como una técnica, como una herramienta, la lógica, el estudio de la lógica desde la lógica, no desde el punto de vista jurídico, la lógica ya sea que la veamos desde la filosofía o desde la matemática, también se estudia en la carrera de matemáticas y se estudia también en la carrera de filosofía principalmente. Entonces, la lógica tiene una dinámica particular. Y para mí la lógica es esa ciencia, área del conocimiento, técnica, como se le quiera ver, que nos permite discernir entre un pensamiento correcto de uno incorrecto. Esto viene desde Aristóteles. Desde Aristóteles es así desde Aristóteles. A la lógica se le atribuye esa valía, esa utilidad. Nos ayuda a discernir un pensamiento, un argumento, un pensamiento que es correcto. Pero su corrección es formal, no es una corrección material. Precisamente cuando le damos contenido a esas premisas y a la conclusión, evidentemente, ya entramos en el campo de lo material. Pero esa es otra lógica, esa es la lógica material. La lógica pura es la lógica formal. Y esto ha sido, pues tiene más de 2000 años que ha sido de esta manera. Si yo hablo entonces de lógica jurídica, evidentemente que ya le estoy dando un contenido a la lógica, y ese contenido es desde el punto de vista jurídico. En muchas resoluciones y muchas veces observamos que se afirma o se dice, del análisis lógico jurídico se desprende ¿qué? O también vemos muchas afirmaciones que dicen, con base en la experiencia o con base en las reglas de la lógica y de la experiencia. Pero en sí, ¿qué es la lógica? Esa sería la pregunta, para argumentar lógicamente. Bien, a lo que yo quiero llegar en esta exposición, en esta charla, a lo que yo quiero llegar es que en la actualidad no hay una lógica para argumentar lógicamente. Hay distintas lógicas, muchas lógicas, que nos podrían ayudar a comprender el análisis lógico-jurídico de nuestras determinaciones. Efectivamente, cuando nos encontramos frente a un expediente, pues tenemos ante nosotros que emitir una determinación. Y podemos decir, bueno, desde el punto de vista lógico, ¿qué se sigue? ¿Qué puedo inferir? ¿Qué puedo yo resolver? Pero van implícitos problemas lógicos, no solo teóricos, sino problemas lógicos, también prácticos, muy interesantes. Por ejemplo, desde Aristóteles, un argumento, así sea el más básico, un argumento es un conjunto de proposiciones o de premisas, proposiciones, que sirven de base o de apoyo a otra proposición que se llama conclusión. Y también desde Aristóteles está señalado que si el paso de las premisas a la conclusión se le denomina técnicamente, se le llama inferencia. Esta inferencia puede ser probable o puede ser necesaria.
Si la inferencia es necesaria, se habla que el argumento es deductivo. Si la inferencia es probable, se habla que la inferencia es inductivo. Bien, esto es así, pero adicionalmente las proposiciones pueden ser, tanto premisas como conclusión, tienen que ser verdaderas. Para la lógica es muy importante el concepto de verdad, y no solamente porque sea un concepto lógico, sino también porque es un concepto epistemológico que tiene que ver con la asignación material que le darás a las proposiciones, ya sean premisas o conclusión, es decir, si son verdaderas o falsas. La lógica siempre ha manejado, de la mano con la epistemología, la lógica siempre ha manejado la teoría de la verdad como correspondencia. Eso siempre ha sido así desde Aristóteles y hasta nuestros días. ¿Qué significa la verdad como correspondencia? Pues eso, la correspondencia entre mi pensamiento con la realidad. Sin embargo, hay una cuestión muy técnica en el derecho. En el derecho hay una de nuestras proposiciones, en el campo de lo jurídico, una de nuestras proposiciones no es necesariamente ni verdadera ni falsa, que es la norma. La norma no puede tener un atributo de verdad o falsedad. La norma no es ni verdadera ni falsa. Tiene otros distintos atributos. De la norma, pudiéramos decir que es constitucional, inconstitucional, convencional, inconvencional, eficaz, ineficaz, válida, inválida. De la norma podríamos tener otro tipo de asignaciones, pero no la asignación veritativo-funcional de ser verdadera o falsa. Esto trajo un problema lógico muy concreto. Esto que les estoy platicando trajo un problema lógico práctico muy concreto. Si en primer lugar un argumento, el que sea, es un conjunto de proposiciones donde las premisas sirven de base o apoyo a otra que es llamada conclusión, en el campo del derecho, o más, de manera más general, en el campo de las prescripciones, el derecho, la moral, la ética, en el campo de las prescripciones, una de las premisas no puede ser verdadera ni falsa. Entonces se llegó, decía Jorgensen, en el campo del derecho, en realidad no se hace verdadera argumentación jurídica, porque para que algo sea argumento, para que algo sea argumentación, debe de ser al menos que las premisas y la conclusión tengan asignación de verdad o falsedad. Pero una norma, una de las proposiciones que nosotros utilizamos en el razonamiento práctico jurisdiccional, no tiene esa asignación. Ahí se creó, en ese momento, dice von Brieg, dice que en el campo de lo jurídico no hay verdadera argumentación jurídica. No hay. Sin embargo, dice von Brieg, eso no implica que no haya una lógica de las normas. Eso no implica, este problema que denunció Jorgensen, no implica que no haya lógica de las normas. Entonces, se crea una lógica muy específica para explicar las relaciones lógicas entre las normas. Y esa lógica se llama la lógica deóntica. Entonces, una de las relaciones más importantes para explicar las relaciones lógicas entre las normas es la lógica deóntica. Y les pongo un ejemplo. Yo me dedico un poco al tema de los derechos humanos. Una teoría contemporánea de los derechos humanos, una teoría muy, muy contemporánea de los derechos humanos, es verlos como expectativas. Específicamente Ferrajoli ve a los derechos fundamentales como expectativas. Para Ferrajoli los derechos fundamentales son expectativas. Y dice Ferrajoli, si los derechos fundamentales son expectativas, entonces son expectativas positivas y expectativas negativas. A las expectativas
negativas, por ejemplo, derechos como libertad de expresión o como libertad de tránsito, del derecho al voto, se les corresponde la negativa de la sociedad y del Estado a interferir en esas expectativas. También hay expectativas positivas. A esas expectativas positivas se les corresponde una obligación, y esa obligación consiste en que el Estado debe de proporcionar esos derechos, por ejemplo, trabajo, educación, salud. Eso, ahí se van construyendo relaciones lógicas entre las normas. Eso estudia la lógica deóntica, las relaciones lógicas entre las normas, entre los deberes. Pero en el campo ya más práctico, en el campo ya más específico de la argumentación cotidiana entre los tribunales, pues nosotros no hacemos relaciones lógicas entre las normas. Nosotros resolvemos casos, emitimos sentencias, emitimos determinaciones que no tiene que ver con las relaciones, necesariamente con las relaciones lógicas entre las normas. Bien, entonces, pensemos que en la decisión jurisdiccional. Bien, entonces, como decíamos, una de nuestras premisas no es ni verdadera ni falsa, que es la norma. Bien, ante ello, desde la lógica, o desde la hermenéutica, se dice y se ha reiterado que una cosa es la proposición normativa y otra cosa es la norma. La proposición normativa es el texto. La proposición normativa es el texto, el código, la Constitución. Y la norma es la interpretación que se hace del texto. Es decir, la norma es la interpretación que se hace de la proposición normativa. Y eso sí puede ser atribuible como verdadero o falso. Entonces, se supera. En este sentido, se supera el dilema de Jorgensen, que había anunciado que en el campo de lo jurisdiccional o en el campo del derecho no había verdadera argumentación jurídica. Sí la hay. Si partimos de que una cosa son las proposiciones y otra cosa es la norma, las proposiciones normativas es el texto y la norma es la interpretación, entonces la norma, que es la interpretación, sí es atribuible ese elemento veritativo funcional. Y así nuestras tres proposiciones son verdaderas o falsas. Bien, entonces esto nos lleva a otra relación lógica. Esta cuestión de la interpretación nos lleva a otro problema teórico práctico de la lógica, el tema de la interpretación. Bien, pasada la Edad Media, empiezan a surgir las primeras escuelas de la interpretación. Una de las primeras, las más importantes, es la llamada escuela de los glosadores, los posglosadores y los comentaristas. Esencialmente era hacer notas o comentarios al margen del texto, del corpus juris civiles, se le hacían notas al margen, y en eso consistía este método. Bien, estaba ahí, pero surgen unas escuelas, en el siglo XIX empiezan a surgir unas primeras escuelas jurídicas, que es el jusnaturalismo y el juspositivismo. Los juspositivistas del siglo XIX tenían claro el tema de la lógica aristotélica, ellos lo tenían sin ningún problema, ellos conocían muy bien el texto de Aristóteles. Era muy intelectual, era muy metodológicamente correcto en esa época, era muy utilizado el método llamado more geométrico, es decir, escribir al modo de la geometría, al modo en que se escribía en la geometría. Esto es, establecer unos principios, establecer unos postulados y de ahí deducir teoremas
teoremas o definiciones. Ese era como el método intelectual de la época, escribir al modo geométrico. Y el justnaturalismo no escapa a esta utilización lógica. Esa propuesta lógica de escribir al modo geométrico no escapa al justnaturalista. Y para el justnaturalista, esos postulados o esos axiomas es precisamente la legislación racional y universal, lo que ahora nosotros conocemos como derechos humanos. Es decir, se ponen unos postulados, unos axiomas, que en el caso del justnaturalismo es la legislación racional y universal. Esos derechos universales y racionales. Racionales en el sentido de distinguirlos de la justificación con base en la Iglesia o en la base del poder por herencia. Una distinción más, distinguirlo de esto y una cuestión más de tipo racional en ese sentido, en el uso de la razón. Bien, pero el justnaturalismo persigue cosas que ahora resultan muy interesantes. Una de las aspiraciones, tres de las aspiraciones más importantes de estas escuelas justnaturalistas del siglo XIX es que el derecho ya como un sistema sea completo, que siempre tenga una respuesta para todos los casos, que no haya lagunas. También otra aspiración de ese momento justnaturalista es que el derecho tenga exención de incoherencias o de contradicciones, es decir, ausencia de antinomias. ¿Cómo resolver esto para dar seguridad jurídica al derecho? Bueno, ahí entran los métodos de interpretación que proponen las escuelas justnaturalistas. Autores como Savigny, como Pufendorf, como Jean Domat, ofrecen métodos específicos de interpretación para cumplir con estos ideales: completitud, coherencia, independencia y seguridad jurídica. Estos conceptos, coherencia, sobre todo coherencia y completitud, son conceptos que vienen de la lógica. La lógica es la que aportó estos conceptos y que son adaptados en los sistemas jurídicos o en las concepciones jurídicas. Bueno, ya desde el punto de vista jurídico todos sabemos que el sistema no es completo ni tampoco es coherente, pero también el propio sistema jurídico proporciona aquellos argumentos o aquellos métodos para solventar, para solucionar, para superar tanto la falta de norma exactamente aplicable como las inconsistencias o las antinomias que existen en el sistema jurídico concreto. Bien, es otro ejemplo de cómo el derecho recoge a los conceptos de la lógica. Igual las escuelas positivistas del siglo XIX, las primeras escuelas positivistas, como son la escuela de la exégesis en Francia, Savigny en Alemania y Austin Bentham en Inglaterra, también sienten reconocer esta necesidad de estos conceptos en los sistemas jurídicos. También el positivismo tiene esta aspiración, pero ellos evidentemente no parten, como hasta la fecha, el positivista no parte de la legislación universal y racional. El positivista parte de los derechos, de la normatividad que ha sido reconocida en el sistema jurídico concreto. Pero aún bajo esta premisa, aún bajo esta idea de que solamente es válida aquella normatividad que el Estado ha establecido para sí, utiliza la lógica porque también pretende estos mismos ideales justnaturalistas de completitud, de coherencia, independencia y seguridad jurídica. Pero ellos echan mano de una herramienta lógica, también una herramienta que nos proporciona la lógica. Esta es la idea del silogismo, y eso es lo que nosotros conocemos como silogismo práctico o como silogismo jurídico, lo que la doctrina ha denominado la subsunción. Es decir, si el hecho se subsume en el supuesto jurídico previsto por la norma,
se da la consecuencia jurídica. De no ser así, de si el hecho no se es subsumible en el supuesto jurídico previsto en la norma, no se da la consecuencia. Bien, entonces, siguiendo estos ideales, también los positivistas echan mano de la idea de las herramientas de la lógica. También utilizan la lógica, pero ellos utilizan a la manera del silogismo práctico. Ya otros positivistas, como por ejemplo Kelsen, Bobbio, Hart, también hay ya un positivismo más contemporáneo a nosotros. No está tan claro si la lógica es una herramienta indispensable en el derecho. Por ejemplo, Kelsen no está tan seguro de la utilización de la lógica en el derecho. Kelsen es muy escéptico en la relación derecho-lógica. Pero Bobbio sí está convencido, por ejemplo, de la relación derecho-lógica. Ya un positivismo más contemporáneo no es uniforme en la aceptación de la relación derecho-lógica. Sin embargo, todos sabemos que hay una concepción jurídica aún más contemporánea y lo que se denomina como la versión no positivista del derecho. La versión no positivista del derecho, y específicamente me refiero a Robert Alexy, reconoce que el derecho hay normas. Esta versión del derecho parte de la premisa de que en el derecho hay normas. Sin embargo, hay unas normas que se llaman o que son denominadas normas regla y hay otras normas que son normas principio. Y a eso es a lo que yo quiero llegar cuando hablo de lógica y argumentación. Si aceptamos, no es unánime la aceptación de la versión no positivista del derecho. Hay autores sumamente importantes, sobre todo de la tradición analítica del derecho, autores discípulos de Hart, el propio Hart, Joseph Raz, el discípulo preferido de Hart. En Argentina, los profesores Carlos Achurrón y Eugenio Buliguín, y en México, el profesor Rolando Tamayo y Salmorán, son autores muy importantes que no aceptan la distinción entre normas regla y normas principio. Para ello, para este tipo de autores, todo es una norma, no es posible, no conviene, no aceptan una distinción epistemológica como esta. Sin embargo, si aceptamos que hay un juez, un doctrinario, acepta la distinción entre normas regla y normas principio, su razonamiento, la forma en que opera su razonamiento, tiene que ser distinto, tiene que operar de manera distinta. Si yo lo que quiero es resolver o presentar un caso jurisdiccional, si yo quiero presentar ante los tribunales un caso por reglas, mi argumentación, mi forma de razonar, la forma de utilizar la lógica es a la manera subsuntiva. Tengo que aportar las normas, mencionar las normas, tengo que decir los hechos y tengo que decir si se subsumen y no se subsumen para que opere o no opere la consecuencia jurídica. Sin embargo, en las normas principio o en los principios no es la manera en la que se debe de resolver, principalmente por dos razones. Una de ellas es por una razón de estructura. Las normas principio tienen una estructura distinta a las normas regla. Generalmente las normas principio empiezan con frases como toda persona, todo ser humano, todo individuo. Tienen un nivel de generalidad muy amplio o muy excesivo, muy abstracto. No así las reglas tienen un nivel de generalidad más acotado. Otra distinción entre normas regla y normas principio es que las normas principio regulan, protegen
lo que la doctrina llama una dimensión de peso o importancia. Es decir, protegen cosas como la vida, la igualdad, el derecho al voto, la perspectiva de género. Así operan las normas principio, con una dimensión de peso o importancia. Protegen esa serie de cosas que nos hacen ser lo que somos y no otro ser humano. Nos protegen nuestro derecho a decidir, la libertad de transitar, de expresión, de movilidad. Entonces, son cosas que nos hacen ser lo que somos, protegen nuestra libertad o el libre desarrollo de la personalidad o la dignidad. O como lo llaman la doctrina, específicamente Garzón Valdés, como lo llama, protege el coto vedado, ese coto en el cual nadie tiene que interferir. Imagínense por un momento que alguien pudiera decidir lo que yo quiero estudiar, o qué carrera tengo que estudiar, como sucede en algunos países, o con quién me tengo que casar, como también sucede en algunos países. Pues eso ya no me haría a mí ser la persona que soy, me haría ser otra persona. Estas cosas importantes, entonces, o estas cosas de dimensión, que tienen una dimensión de peso o importancia, los protegen los principios, es decir, derechos fundamentales vistos como estructura de principios. Cuando nos encontramos ante situaciones como estas, cuando nos encontramos ante colisiones o aplicación de los principios, no es la manera subsuntiva de razonamiento, no es una forma subsuntiva para razonar. No es que tengan una norma, no es que una norma principio tenga un supuesto y una consecuencia, sino ahí es más de argumentación, y evidentemente de argumentación jurídica, pero también de otro tipo de argumentación. También hay argumentación médica, sociológica, histórica, cabe otro tipo de argumentación en los casos. Por ejemplo, a mí me toca mucho resolver casos en los cuales están involucrados derechos de los pueblos indígenas. No podría yo resolver principios tan importantes, yo en mi práctica jurisdiccional cotidiana, no pudiera yo resolver, garantizar, optimizar derechos tan importantes como la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas si yo operara de manera subsuntiva. Tiene que ser una forma de resolver, una forma de argumentar, una forma de ver los casos más por principios. Tengo más bien que exponer razones de por qué a una persona que se autoadscriba como indígena se le protege o no se le protege el derecho. No tengo que operar en un plan. Es más, él podría decirme, él podría decirme en su escrito inicial, me agravia la determinación del Consejo de los Pueblos, o me agravia la determinación de la autoridad, porque me violenta mis derechos, toda vez que yo soy una persona indígena o de un pueblo originario. Es lo único que él me tendría que decir. ¿Qué podría yo inferir de eso? Pues que es indígena. Pero la normatividad, la jurisprudencia, los tratados internacionales, las convenciones, la jurisprudencia en materia electoral y en materia de la Suprema Corte me obliga a hacer un examen más complejo, lo que se conoce como juzgar con perspectiva intercultural. Y juzgar con perspectiva intercultural va mucho más allá de una cuestión normativa. Tiene que ver con una cuestión antropológica, histórica y de buscar si la persona se le protege o no se le protege, pero a partir de elementos no solamente los jurídicos. Bien, hay un caso que pongo cotidianamente, lo pongo en clase, ya los que me han acompañado en este semestre han de decir otra vez con el mismo caso, pero lo pongo porque afortunadamente ilustra esta distinción entre reglas y principios. Hay un caso
una de las organizaciones de la sociedad civil me comentan que hay ciertos niños, al nacer hay ciertos niños que no se les puede hacer una asignación sexual. Médicamente, en ese momento en que nacen estos niños, no se puede determinar si son hombres o son mujeres, no se les puede hacer esa asignación por una cuestión médica. Pero es una gran responsabilidad, los padres tienen una gran responsabilidad en ese momento. Imagínense que le digan al médico, pues ponle hombre o ponle mujer, y resulta que ya después con el desarrollo, con la maduración, resulta que no es exactamente la asignación que decidió el padre, o la madre, o los padres. Puede tener problemas muy serios para eso, puesto que socialmente eso tiene un impacto muy fuerte. Cuando le llevas tu hijo o cuando llevas el bebé con tus amigos o con la familia, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Bien, principalmente en los hospitales públicos, generalmente te dicen, no, pues ¿qué decides? En los hospitales privados a veces lo dejan en blanco. Bien, entonces dicen las organizaciones de la sociedad civil, cuando llevas el niño ya no al hospital, sino lo llevas a registrar, sucede que el juez del registro civil o el oficial del registro civil te dice, ¿qué le ponemos, joven? ¿Qué le ponemos, señor? ¿Niño o niña? Y si tú le dices, déjalo en blanco, o le dices, póngale tercer sexo o póngale sexo neutro, pues generalmente te dicen, eso no existe, eso no es posible. Bien, si operamos de esa manera, estamos operando nuestro razonamiento por reglas. Si nosotros decimos, está el hecho, está esa circunstancia, y no hay una norma exactamente aplicable, o el juez del registro dice, no, pues yo no puedo hacer eso porque no tengo normatividad en qué basarme, nuestra operación mental o nuestro razonamiento judicial es por normas. No puedo llevar yo eso, no puedo yo operar así si llevo ese caso ante el juez de distrito. Si yo promuevo el amparo indirecto que procede en contra de esta negativa, si yo llevo este caso ante el juez de distrito y presento mis argumentos, mis conceptos de violación, los presento por una operación mental más por reglas, es fácil, le pongo el camino muy sencillo al juez de distrito. El juez de distrito prácticamente con las jurisprudencias aplicables en estos casos me lo va a sobreseer. Entonces tengo que operar en otro nivel de razonamiento, tengo que operar pensando en principios, y no es cuando opero en la manera de principios, cuando yo razono a la manera de los principios, no estoy pensando en esta cuestión subsuntiva, estoy pensando en justificar mis proposiciones, en justificarlas con base en la protección de los principios. Entonces, solicitaría primero, el primer concepto de violación o el primer agravio, tendría que ser solicitarle al juez de distrito el reconocimiento del derecho al tercer sexo o al sexo neutro, o al tercer sexo. Y ahí también el juez pudiera decir, si opera muy kelseniano, en México casi no se da el razonamiento kelseniano, es muy raro. Si el juez un juez de distrito opera con un razonamiento kelseniano, va a decir, pues lo mismo, esto no procede, esto no está reconocido en nuestro sistema jurídico concreto, no está reconocido. Tal vez un juez con una apertura, un juez que piense en garantismo, un juez que piense en ponderación, un juez que piense en principios, un juez que acepte la distinción entre reglas y principios, pudiera inferirlo, pudiera deducirlo, y ahí está una operación lógica muy importante. Ahí tenemos una operación lógica interesantísima. En ocasiones, las cortes constitucionales deducen derechos a partir de otros que ya han sido reconocidos. En México ha sido difícil, aunque en las organizaciones de la sociedad civil hemos propuesto muchos casos para que se infieran
derechos a partir de los ya reconocidos, prácticamente ha sido nulo el esfuerzo. Ni los tribunales ni los recursos han reconocido derechos. A lo mucho han reconocido, por ejemplo, el caso del derecho al proyecto de vida. Y eso porque ya había cierta construcción en el sistema interamericano. Las sentencias de la Corte Interamericana ya habían construido ciertos aportes en tema del proyecto de vida. Por eso se ha ido incorporando cada vez con mayor medida al sistema jurídico y en las resoluciones de los tribunales. Pero en México no encuentro con claridad un ejemplo que yo podría decir, la Corte, el tribunal, el colegiado, deduce estos derechos a partir de estos otros derechos. Por ejemplo, la Corte Constitucional chilena, en un caso paradigmático, importante, muy interesante, reconoció el derecho al olvido. La Corte dice, efectivamente se reconoce el derecho al olvido. Igual que en nuestro contexto mexicano, no estaba expresamente reconocido el derecho al olvido, pero la Corte chilena lo dedujo, hizo un esfuerzo argumentativo, un esfuerzo lógico argumentativo, por deducción lo dedujo a partir de derechos como la dignidad, el honor, la vida privada. Entonces, en ocasiones, las Cortes Constitucionales deducen ciertos derechos a partir de otros ya reconocidos. No le estás pidiendo una posición justnaturalista al juzgador, no le estás pidiendo al juzgador que reconozca derechos que no están en el sistema. Está siendo consecuente con una posición no positivista del derecho. Sigue siendo positivista. No estás pidiendo que incorpore en el sistema derechos que no han sido incorporados, sino le estás diciendo que lo deduzca o que emplee el método lógico de la deducción a partir de otros que ya han sido reconocidos, que ya están incorporados en los sistemas. Bien, entonces no es un juez de distrito o un amparo directo en revisión o la corte pues evidentemente pudiera deducir este derecho que les comento, que es el derecho al tercer sexo o el derecho al sexo neutro, y entonces a partir de ahí, de ese reconocimiento, opera una cuestión que la doctrina ha denominado test de proporcionalidad, o el principio de proporcionalidad en sentido amplio, o específicamente el test de proporcionalidad o la proporcionalidad en sentido estricto, también llamado ponderación. Bien, la jurisprudencia mexicana, tanto la que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos tribunales se han referido a la aplicación del test de proporcionalidad en sentido amplio y la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. El problema que observamos es que dice, debe de hacerse una ponderación, un balance entre la vulneración y entre la optimización. Pero entonces, después de leer las jurisprudencias, después de leer la doctrina incluso, y uno se queda, ¿cómo se realiza ese análisis? ¿Cómo se realiza esa ponderación entre la vulneración o la intensidad de la vulneración y la intensidad de la optimización del principio que juega en sentido contrario? Ahí yo observo, ahí en mi opinión, ahí también yo observo un proceso lógico muy importante, porque el que propuso esto, que es Robert Alexy, dice que se debe de asignar tanto a la vulneración como a la optimización, se asignan una intensidad, que puede ser leve, media o intensa, o grave, intensa o grave. Bien, sí, efectivamente, se puede hacer esa asignación, leve, medio o intenso. La crítica más puntual a esto ha sido que eso es subjetivo.
Eso es una subjetividad, un nivel de intensidad a alguien. Un juzgador la puede tachar como leve, dice, otro lo puede tachar como medio y otro lo puede tachar como intenso. Es muy subjetivo el nivel de asignación de la intensidad al principio que se estima fue el vulnerado. En mi opinión no es del todo cierto, en mi opinión ese nivel de asignación no es de todo cierto. Precisamente la lógica no es que te dé la respuesta, pero precisamente la lógica sí te ayuda a organizar tu pensamiento, a estructurar tu pensamiento, a elaborar un método respecto del principio de la proporcionalidad en sentido estricto, te ayuda a establecer las premisas y la justificación de las premisas para lograr la mayor aproximación a la razonabilidad, no estoy hablando de racionalidad, sino a la racionalidad de la asignación en la intensidad de la vulneración del principio y de la optimización del principio que juega en sentido contrario. Esto en mi opinión es sumamente interesante porque es una de las críticas más fuertes que continuamente observamos al test de la proporcionalidad. Autores tan importantes como Habermas o como Schlick, pues dicen que en realidad la ponderación de los principios es una cuestión, un análisis meramente subjetivo. Yo opino que la argumentación jurídica, no en ese tema, la argumentación jurídica en base en principios, con base en principios, no es un nivel de subjetividad. Para mí sí es un nivel, no digo racionalidad, pero sí razonabilidad. ¿Y cómo lograr la razonabilidad en la asignación de la intensidad, o tanto de la vulneración como de la optimización? En mi opinión es con base en el uso de la lógica. Bien, pues agradezco nuevamente la invitación, agradezco nuevamente su atención, su espera, su presencia y pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Laurens, con gran elocuencia nos ha invitado a reflexionar sobre la importancia de la lógica y la argumentación en la función jurisdiccional, así como su utilización adecuada mediante diversos planteamientos que ha realizado. Por esta gran disertación pido un aplauso para el doctor. Otro aplauso. Gracias. Y pasaríamos a la sesión de preguntas, si las hubiera. Sí. El micrófono. Tenemos tiempo para siguiendo dos. la misma dinámica. Claro, dos Gracias, preguntitas. dos. Muchas gracias, doctora. Tenemos una enfrente y nuestra asistente, una y dos. En el orden que gustes, el orden de los factores. De todos modos se van a hacer las preguntas. Ok, ¿tu nombre, por favor? Ana Isabel Navarro. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por su ponencia, la verdad. Ha sido de muy interesante. Y la pregunta va encaminada. Usted nos hace mención que hay normas no positivistas, dentro de ellas normas principio. ¿Se puede considerar el artículo 1 constitucional como una norma principio, ya que a partir de la reforma en materia de derechos humanos protege toda esta dimensión de peso e importancia, cuando este artículo tiene su origen en una norma meramente positivista, siendo la Constitución política? Muchísimas gracias. Mira, yo me asumo como no positivista, es decir, a diferencia del positivismo clásico, a diferencia del positivismo como Kelsen, como Bobbio, o como el positivismo todavía aún más clásico, ellos, para este tipo de positivismo, todo era norma. Aquella concepción que a todos nos hicieron en primer semestre aprendernos de qué es el derecho, conjunto de normas, ¿no? Eso es el derecho para esta concepción clásica, conjunto de normas. Y además son positivistas que aunque ellos no se asumían como tales, la verdad es que eran positivistas excluyentes. Esto es, excluían de su margen de variabilidad o de su margen de teórico, excluían cualquier valoración. La relación derecho-moral no la aceptaban.
Bien, entonces me asumo como no positivista, es decir, acepto que hay unas normas que podríamos llamarlas normas regla y hay otro tipo de normas que podríamos llamarlas normas principio. Eso te distingue del positivismo clásico. El positivismo clásico no aceptaría los principios, pero ni de broma, ¿no? Kelsen es muy claro, Hart, Bobbio no aceptan principios, no aceptan valoraciones. Entonces, eso te hace no positivista. Pero asimismo te hace positivista. Parece un contrasentido, pero al mismo tiempo eres positivista porque solamente reconoces los principios que han sido incorporados. Bien, entonces, si partimos de eso, específicamente la pregunta que me haces, para mí el artículo primero constitucional no es un principio, para mí es lo que Hart denomina regla de reconocimiento. ¿Tú cómo sabes que un derecho pertenece o no pertenece al sistema? El primero constitucional te dice los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, más bien para mí el primero constitucional opera a la manera de regla de reconocimiento. Te permite discernir entre lo que sí pertenece de lo que no pertenece al sistema. Hace el año pasado me tocó comentar una sentencia. Me pidieron que yo hiciera comentarios a una sentencia. Y la sentencia era un cumplimiento de contrato de compraventa. El contrato de compraventa era porque una persona no pagó y entonces la otra persona pidió ante el incumplimiento del contrato, pidió que la devolución del bien y que se le pagaran ciertas prestaciones. Lo pierde en primera instancia, se va a la apelación y lo que hace la sala, es decir, observo, dice la sala, yo observo que una de las partes es adulto mayor y lo voy a proteger. Y lo voy a proteger con base en la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Adultas Mayores, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Bien, pero si tú observas, te vas a la fuente que es la OEA, esta convención no ha sido incorporada en México. Entonces, un juez puede incorporar una convención que no ha sido incorporada al sistema por los métodos que tiene el sistema jurídico de incorporación de este tipo de resoluciones internacionales. No. Entonces, porque el primero constitucional es muy claro, opera como una regla de reconocimiento. El primer párrafo, ¿no? Porque ya el segundo párrafo pues habla de la interpretación conforme, el principio pro persona, y luego se empiezan a hablar de deberes, que esos son criterios hermenéuticos u obligaciones del Estado, pero específicamente el primer párrafo más bien estaría actuando como una regla de reconocimiento. ¿Tú como juzgador puedes incorporar ese derecho? No está reconocido en el sistema. Puede servirte de apoyo o ser subsidiario a los que ya están incorporados. Tú puedes decir, aquí en la Ciudad de México está reconocido el derecho de las personas adultas mayores, tanto en la legislación federal, en la Constitución y en la legislación de la Ciudad de México. Y además, adicionalmente, me sirve de apoyo lo que dice la Convención, aunque cabe aclarar que no ha sido incorporada. Es para efecto orientador. Entonces, para darte respuesta concreta opera como regla de reconocimiento. Gracias. Bien, ¿alguien más? Por allá. Ok, la última. Buenas noches, doctor. Bueno, yo estoy como a favor del test de proporcionalidad. Sí, ¿podrías levantarte, por favor, para ubicarte? Es que me están tapando. Compañero, ahí está. Ok, gracias. Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein mencionaba que los límites de mi lenguaje son los límites de los objetos que yo conozco y por lo tanto no se puede hablar de lo que no se conoce y por lo tanto hay que callar. Y así la filosofía ha muerto, ¿no? Surgiendo la filosofía analítica, o bueno, parte, ¿no? Tomando esta idea o esta premisa y tomando en consideración tanto el artículo primero constitucional, y esto es donde por eso yo considero que estoy a favor
Usted lo mencionaba que los críticos mencionan que el test de proporcionalidad en sus 3 acepciones y en los grados para los grados de detrimento para darle valor al principio es muy subjetivo. Hay ciertas críticas, pero con esta premisa que le menciono y tomando con el artículo 1 constitucional que toda decisión tiene conforme a la dignidad humana bajo el justnaturalismo histórico, ¿piensa que sería una postura más válida? Porque al final de cuentas el juzgador debe de conocer los objetos que se van a titular o tutelar en el derecho. Debe de conocer sobre interpretación, que ya los da los parámetros el artículo 1, y bajo los ejercicios argumentativos, que lo puede hacer bajo el silogismo, a través de la ponderación o el test de proporcionalidad, vaya. Y entonces el juzgador tiene este deber, ¿no?, de conocer los objetos y sobre todo de darle la protección más amplia. Creo que entonces los críticos que hablan del test de proporcionalidad en un punto subjetivo, pues están en ese sentido erróneos, porque pues si los límites de mi lenguaje van a ser los límites de los objetos que yo conozco, pues entonces yo conozco, por ejemplo, una convención y por lo tanto puedo justificar mi decisión a través de, bajo un parámetro convencional, tanto una justificación interna como una justificación externa. No sé, esa es mi postura, no sé si usted lo pueda considerar como crítico o a favor del test de proporcionalidad. Muchas gracias. Déjame comentar que Ludwig Wittgenstein es mi filósofo preferido, es mi filósofo de cabecera. Y efectivamente, Ludwig Wittgenstein era tan pedante que dijo que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Se ha muerto la filosofía. Y ese tipo de filosofía analítica, ese tipo de filosofar que dio pie a lo que se denomina positivismo lógico, es decir, a esa corriente de la utilización de la lógica y de los límites del lenguaje y de que la demostración de las proposiciones, estos filósofos como Carnap, como Hans Reichenbach, que en el mundo de lo físico se agruparon y constituyeron el positivismo lógico en torno a esta sentencia de Ludwig Wittgenstein. Coincido totalmente contigo, el lenguaje como tal también tiene unos límites, el lenguaje, el derecho también es en esencia un lenguaje, el derecho está expresado en lenguaje, pues no hay de otra, es un lenguaje, y en ese sentido los criterios hermenéuticos que les pueden ser asignables a los principios, como pudiera ser la proporcionalidad en sentido amplio, la proporcionalidad en sentido estricto, la ponderación, la interpretación conforme, el principio pro persona, la confrontación directa, es decir, todos esos criterios hermenéuticos asignables a los principios o a los derechos fundamentales reconocidos, sí son totalmente, nos pueden llevar a establecer esos límites en virtud de una argumentación, en virtud de estos criterios hermenéuticos, es decir, a partir de la filosofía analítica. Coincido plenamente contigo. Hay conceptos, por ejemplo, concepción, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, igualdad sustantiva, igualdad formal. Hay ciertos conceptos que necesitan concretizarse en los casos concretos, optimizarse. La filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, la lógica, son herramientas, coincido contigo, indispensables para atacar a esa crítica subjetivista, a la ponderación y además para volver más razonable nuestra decisión. Coincido totalmente contigo. Muchas gracias. Con la enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave